Para el modelado del brazo, se inicia de una manera muy similar a lo que se trabaja para la pierna. Es decir, que teniendo en cuenta que el modelo que tenemos acá se divide en quads, podríamos trabajar la zona referida, por ejemplo, en este caso al de la vista side, donde se ubican los puntos del brazo, se ubica con un cilindro como tal. Se hace una adherencia a través del bridge para poder manejar ese tipo de procesos. Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos trabajar? Necesitamos trabajar que cuatro de las caras, en este caso, estas cuatro caras, por ejemplo, estén en sintonía. Vamos aquí por el momento a hacer un pequeño desplazamiento. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Si bien estas cuatro caras no casan exactamente, lo que vamos a hacer es una opción que se llama extrusión concéntrica. Para eso vamos a presionar F3 o el desplegable Polygons, y dentro de Edit Mesh en Face vamos a buscar las opciones de extruir. Entonces vamos a las opciones y vamos a encontrar que vamos a hacer una sola división. A partir de esto lo que vamos a hacer es darle la opción de extruir y simplemente vamos a ver que existen los tres pivotes dentro del mismo objeto. En el caso del círculo, el externo que es para rotar, en el caso de escalar, los cubos, y en el caso de mover las flechas o los planos. Vamos a hacer clic, un solo clic rápido en alguno de los elementos de escalar, y lo que vamos a hacer es coger el pivote azul que se genera en el medio y lo vamos a escalar hacia el centro. De esa manera podemos ver que se ubica mejor en términos del plano. Vamos al modo Vertex, hacemos clic por fuera para desactivar, y lo que vamos a intentar hacer es tratar de organizar la forma lo más cercana posible al círculo. Aquí podemos ver pues que obviamente no queda un círculo perfecto, pero lo que vamos a hacer es seleccionar otra vez con botón derecho sostenido Face, y vamos a eliminar las cuatro caras que conforman ese interior. Volvemos a recomponer en este caso la forma lo más esférica posible, y tomando en cuenta la metodología y la lógica, digamos, que se trabajó con la pierna, pues ya sabemos que en este punto simplemente es generar un cilindro, cambiar la configuración de ese cilindro 8 caras. Aquí ya podemos ver cómo va empezando a quedar la forma del brazo, y lo que vamos a hacer es generar un cilindro de 8 caras. En este caso simplemente por el momento vamos a hacer esta construcción. Obviamente la extensión no es la adecuada, pero por el momento nos funciona en términos prácticos para empezar a determinar los elementos. Ahí deberíamos trabajar en esta zona. Vemos en Inputs, vemos que está el objeto como tal ubicado. Lo que hacemos es hacer clic en el nombre. Aquí vemos la división, bajamos a 8. La altura le decimos en este momento que pueden ser 3. Ya vamos a ver para qué. Y capa 0. Botón derecho sostenido Face, y lo que vamos a hacer es borrar las caras frontal y posterior. Ya teniendo esto, pasamos de nuevo a la vista ortográfica Front, y lo que vamos a hacer es ubicar con el botón derecho sostenido Vertex los componentes hasta donde más o menos se trabajarían en términos de empate. Por aquí la vamos a dejar en este punto, y donde sería pues obviamente el codo. Vamos a escalar entre ellos para darle más o menos la división. Ahora, resulta que en cuanto al modelo hay un punto de empate, por ejemplo, que está acá, que funciona de esta manera, pues realmente no es el brazo del ancho del personaje. Si vemos, por ejemplo, la vista front, aquí vemos que el personaje, digamos que se amplía. En este caso hay un empate, una ampliación de esta forma, de esta rejilla. Si lo cerráramos acá no nos daría realmente la forma. Uno podría trabajar solamente
si por algún motivo se presenta, digamos que esta distorsión, habría que trabajar primero lo que es el empate de las dos formas y luego empezar a relajar a ver, lograr este tipo de elemento. Entonces por el momento lo que vamos a hacer es tomar los vértices de esta esquina, escalarlos de manera concéntrica para que nos vaya a dar el empate que nosotros necesitamos, y lo mismo lo vamos a hacer con diferentes partes del modelo. ¿Para qué? Para darle el tamaño y la proporción adecuados. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar bien desde arriba y ahorita lo que vamos a hacer es nivelar a partir de estos elementos la ubicación y la forma del objeto. Seleccionamos ambos, vamos al menú Mesh, combinar, presionamos nuevamente 3, botón derecho sostenido Edge, doble clic, Shift sostenido, doble clic y vamos a la opción Edit Mesh, vamos a las opciones de Bridge en el temario subdividido de Edge. Encontramos acá división, vamos a colocarle una división. Listo. Aquí ya tenemos esta malla. Vemos la diferencia que se presenta entonces en el caso de ambas. ¿Qué deberíamos hacer? Utilizar la herramienta relajar. En este caso sería Sculpt Geometry Tool, opciones. Y lo que vamos a tratar de hacer es ubicar esta herramienta. Como vemos acá le damos Reset Tool. Aparece este gran pincel y con la tecla B sostenido y clic sostenido movemos el dial hasta tener pues obviamente un pincel un poco más acorde. Y lo que vamos a hacer ahorita es la pestaña de Relax y vamos a trabajar un poco la herramienta. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir recomponer los vértices. Entonces vamos a activar, por ejemplo, este vértice, activamos la opción Soft Selection. También nuevamente con la tecla B, lo que vamos a hacer es reducir el área de influencia. Está bastante amplio. Listo, perfecto. Entonces de esta manera lo que vamos a poder hacer como tal es mover algún vértex para que empiece a cuadrar. Ahí encontramos algo que toca tomar en cuenta. Cuando se hace la pose T, hay que tener mucho cuidado con que los elementos que realmente uno está construyendo sean simétricos con todos los que se están generando en las poses de apoyo. Es decir, si la pose frontal es en la que más me preocupo, en la que más me estoy enfocando por X o Y motivo, hay que tener mucho cuidado con la vista side, los elementos que se estén generando si sean acordes en todo sentido. No significa que no se pueda corregir, como podemos ver realmente se puede hacer una corrección relativamente rápida. Es solo que en términos prácticos lo más importante es tratar de generar un flujo de trabajo o un proceso que evite la mayor cantidad de correcciones posibles. Estamos por ejemplo generando ya la ubicación de este tipo de componentes. ¿Por qué lo hacemos antes de subdividir? Lo hacemos para tener que evitar la mayor cantidad de movimiento de vértices también que nosotros requiramos. Entre menos vértices se muevan, mucho mejor para cualquier tipo de desarrollo que se haga. Ya de esta manera, por ejemplo, tenemos una suficiente saturación aquí en el brazo, necesitamos la división aquí del codo y luego posteriormente el antebrazo para poder tener torsiones adecuadas, sobre todo en rotación de personaje cuando hagamos el movimiento de la mano como tal. Para esto vamos a hacer dos elementos que nos van a servir en términos prácticos. Primero, pasamos a modo objeto, botón sostenido derecho, modo objeto y lo seleccionamos. Y segundo, vamos a insertar en el Insert Edge Loop Tool, vamos a insertar algún elemento. Ahora, yo puedo hacer que estas herramientas no estén solamente acá, sino que estén en esta área. Aquí podemos ver que hay un grupo de herramientas bastante particular. ¿Cómo funciona? Vamos a la herramienta como tal. Encontramos, por ejemplo, Insert Edge Loop Tool como herramienta que yo quiero insertar. Y lo que hago es presionar de manera sostenida Control, Shift y hago clic sobre la herramienta. Automáticamente aquí aparece y es funcional. Entonces lo que podemos hacer en este caso es utilizar la misma herramienta que ya está y le voy a insertar dos divisiones en esta área y dos divisiones en esta área. Voy a desactivar en el Tool Settings el Soft Selection para que no siga apareciendo esto. Y hasta el momento tenemos el objeto como tal.
Digamos acá, ¿qué puedo hacer yo para mejorar ciertos atributos que necesito corregir? Por ejemplo, uno de ellos, podemos siquiera también trabajar la herramienta, en este caso sería la herramienta, esta es la herramienta del Sculpt Geometry Tool, la que tenemos aquí ubicada. La siguiente, esta es Insert Edge Loop Tool. Esta sería la herramienta de Bridge. Pero hay que tener cuidado porque la herramienta de Bridge, la herramienta de extruir, son herramientas que si bien pueden insertarse dentro de la barra custom o generar una nueva barra, están acordes es a las configuraciones que están planteadas. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, trabajo una opción como, por ejemplo, el bridge y lo inserto, acá automáticamente me abre las opciones, mientras que este bridge está configurado para que sea específicamente la herramienta. Entonces, uno puede configurar tanto las opciones como la herramienta para que cada vez que vaya simplemente ejecuta las opciones que requiere. Por ejemplo, este bridge se puede borrar, este extrude se puede borrar y podemos darle las opciones de bridge o las opciones de extruir de faces, y en vez de activar una de las herramientas lo que hace es abrir las opciones para que yo pueda configurarlas mucho antes y poder ejecutar progresivamente el proceso. ¿Qué nos queda faltando de esta área? Nos queda faltando algo que llaman los loops. En este caso es algo parecido a lo que hicimos para abrir el brazo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la rodilla, en este caso por ejemplo, encontramos la rodilla en esta zona o en esta zona. Digamos que sería en esta zona. Vamos a seleccionar las caras. Son estas 4 caras las que conforman la rodilla. Para enfatizar un poco el aspecto de la rodilla, lo que vamos a hacer es tratar de manejar que estas 4 caras me conformen, en este caso, una extrusión concéntrica. Entonces nuevamente hacemos clic en uno de los cubos, vamos hacia el frente y lo que vamos a hacer simplemente es adelantar un poco la rodilla del personaje. Eso que me va a permitir que el momento en que hagamos el skin de la rodilla y los dobleces adecuados, pues el movimiento sea mucho más acorde. Aquí vemos que hicimos una extrusión no deseada, hay que tener mucho cuidado cuando se haga este proceso. Faces, desactivamos esta, hacemos clic en la opción, extruir, clic en el cubo. No lo sacamos mucho porque ya habíamos adecuado un poco la forma de la rodilla del personaje. Solamente estamos utilizando estos componentes para poder hacer una extrusión adecuada, acorde y un doblez posterior adecuado. La misma opción se utiliza en la parte trasera. Para repetir la herramienta, la última utilizada, se presiona la tecla G. Con la tecla G se puede activar la opción. Entonces tenemos en este caso que encontramos la extrusión concéntrica. Y acá lo que hacemos es refinar esto. Por ejemplo, esos puntos deben ir más hacia adentro. El doblez, ¿qué va a permitir este doblez? Que primero podemos generar un movimiento digamos, claro en la división de la coyuntura, sin necesidad de insertar nuevas divisiones adicionales de más en esta zona. Eso nos va a permitir que, por ejemplo, cuando nosotros trabajemos en esta zona, este doblez como tal se va a convertir en un punto claro de articulación y todos estos vértices van a servir como punto de anclaje para eso. O sea, se van a agolpar estos tres y posteriormente estos tres superiores y estos tres inferiores como tal en toda el área. ¿Qué implica esto? Que así funciona en la rodilla, en la parte frontal y en la parte trasera. Y eso va a hacer que cuando tengamos, en este caso por ejemplo, la malla en el skinning, pues no tengamos que estar pensando en adicionarle nuevos elementos para poder componer la malla, para articularla como tal. Se puede hacer un poco de relax en la zona. Como podemos ver hay que tener mucho cuidado con la forma del relax.
tratando de organizar los últimos elementos que queden lo más distensionados posible, que nos aborden la malla de una manera más agradable y corregir los últimos detalles, en este caso por ejemplo tratando de mantener la sensación del doblez. Hay que tomar en cuenta que solamente es para insinuarlo, no es necesario que quede absolutamente enfática. O sea, por ahí va a ser el doblez como tal de la articulación. Y lo mismo se plantea en el brazo. Seleccionamos las caras adecuadas. Ya sabiendo que son 4 caras al lado y lado, pues simplemente optamos por hacer los elementos. Ya saben que con control se añade selección, se resta selección, con shift se añade selección. O sea, el control me permite restar y el shift me permite añadir. Tener cuidado con coger solamente las caras adecuadas. Repetimos la opción de extruir. Hacemos clic en el medio. Repetimos el proceso. Acá ya obviamente simplemente es cuestión de organizar. Desactivamos la herramienta. Y lo que vamos a hacer es organizar un poco al personaje. Estamos relajando un poco la malla para que la saturación no quede demasiado estrecha, para que nos permita tener un doblez adecuado, para que estas torsiones no se den tan estrepitosamente, sino que sean progresivas. Obviamente todo eso tiene que estar sometido a recomponerse, a revisarse, hasta que no esté uno 100% satisfecho con respecto a todos los procesos. Ahora en la parte inferior, en la parte digamos que anterior del brazo, vamos a utilizar esto para generar el pequeño desnivel que nos permita obviamente poder generar el doblez sin mayores complicaciones. Aquí estamos dándole un poco más de espacio. Y aquí tenemos el modelo, digamos lo que es el brazo y la ubicación de los loops que van a generar las articulaciones como tal. Hay una opción, digamos, que sería hacerlo también en esta zona. Uno podría hacer un loop en la articulación y un loop en lo que es el hombro. Eso va a permitir un doblez más adecuado. Eso ya depende del tipo de personaje que se quiera realizar. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer un loop sobre todo, no tanto en la parte inferior. La parte inferior podríamos mantenerla si se quiere, pero sí hacerlo de todas maneras en la parte superior. Eso es lo que se hace es generar, por decirlo así, una nueva construcción y con el objetivo de que haya más saturación de malla, la suficiente como tener mucho cuidado con no seleccionar lo que no es, verificar mucho eso siempre antes y enfatizar en ciertos detalles que van a permitir que la malla se vea bastante bien y que cuando se estén haciendo los procesos de skinning, sobre todo de skinning, pues no tengamos que estar pendientes de un inadecuado movimiento topológico, es decir, de que los puntos que se están haciendo, que los componentes que se están realizando, en el momento del doblez, en el momento de los jalonamientos, por decirlo así, pues ofrezcan las posibilidades adecuadas en esas secciones y que entonces con ese tipo de procesos podamos avanzar, o sea, rápido con un skin eficiente sin necesidad de tener tanto trabajo y que pues esté acorde con lo que son los requerimientos de la animación. Entonces ahí tenemos los loops en las zonas adecuadas,
ubicados de una manera muy puntual que favorecen el proceso de trabajo posterior para lo que van a ser las manos y los pies.